camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Sí, hermanos, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Sí, hermanos. Tenemos un apóstol de Jesucristo, el cual es la verdad, el camino y la vida. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Sí, hermanos. Tenemos un apóstol de Jesucristo, el cual es la verdad, el camino y la vida. Si tú fueres fiel a él. Ok, entonces vamos a refutar a este señor en este texto que también no entiende y lo saca de pues del contexto, ¿cómo podemos decir? Pues histórico. ¿Por qué? Bueno, te vamos a dar lectura una vez más y ahorita refutamos a este señor. Dice en Juan 14:6, dice: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y sí, así es. Cuando estaba Cristo en la tierra, cuando Él estaba presente en la tierra, nadie podía llegar a Dios, al Padre, si no era a través del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque pues Cristo estaba en la tierra y nosotros podíamos llegar directamente al Señor, ¿verdad? Porque Él estaba en la tierra. Entonces cualquiera que quisiera venir a Dios, ¿verdad? Venir al Padre, tenía que ser a través de Cristo. Y como Cristo estaba en la tierra, directamente uno podía llegar al Señor, para que así a través de Él pudiéramos recibir al Padre, a nuestro Dios. Entonces esto así era. Pero ¿qué pasa? Bueno, Cristo lo crucificaron, lo mataron, resucitó al tercer día y posteriormente, bueno, ascendió a los cielos, a la diestra de nuestro Padre, en gloria, en honra. Entonces Cristo ya no está en la tierra, Cristo está a la diestra, ¿verdad?, de nuestro Dios, en gloria y en honra. Pero Cristo dejó a sus apóstoles, a sus embajadores en nombre de Él. ¿Para qué? Para que llevaran este evangelio por todo el mundo, para salvación. Por eso es que yo les daba el texto en el video anterior, y ahorita lo vamos a volver a ver, el mandamiento que Cristo dio, porque ahorita Cristo pues ya no está en la tierra. Entonces cuando estaba Cristo en la tierra, para poder recibir a Dios era solamente a través de Cristo, ¿verdad? Y sí, así es, Cristo es el camino, es la verdad y es la vida. Entonces, y a través de Él se llegaba a Dios, ¿eh? Pero ahorita Cristo ya no está en la tierra, Cristo está a la diestra de nuestro Padre, de nuestro Dios. Entonces, ¿qué dejó? Por eso el Señor Jesucristo dejó este mandamiento, dejó este orden. ¿Por qué? Porque Él ya no iba a estar en la tierra, Él iba a estar ya con nuestro Dios. Dice: de cierto os digo, el que reciba el que yo enviare, me reciba a mí, y el que me reciba a mí, reciba el que me envió. Entonces, este es el orden que debemos que cumplir, que el Señor Jesucristo estableció, no nosotros no fuimos. A la iglesia de la luz del mundo no se le ocurrió ni nada, no. Esto es orden de nuestro Señor Jesucristo, para poder recibir a Cristo y para poder recibir a Dios, es a través de los que nuestro Señor Jesucristo quiere enviar, ¿verdad?, como sus apóstoles o como sus embajadores, porque eso es un apóstol, es un embajador en nombre de Cristo, ¿verdad?, que representa a Cristo y a Dios aquí en la tierra. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, si yo quiero recibir a Dios y a Cristo, primero tengo que recibir al que Cristo quiere enviar. Por eso dice: de cierto os digo, el que reciba el que yo enviare, me reciba a mí, el que me reciba a mí, reciba el que me envió. Entonces, este es el orden que hay que cumplir para poder llegar a Cristo y a Dios. Entonces, pues sí, esto es lo que Luis Carlos Reyes ignora y lo que muchos pues sacan, ¿verdad?, de contexto. Ponen siempre Juan 14:6. Entonces dicen: no, miren, es a través de Cristo, no se ocupa de un apóstol y con Cristo directamente, pero Cristo ahorita ya no está en la tierra, ya no se puede llegar directamente a Cristo para poder llegar al Padre. Que ahí está una prueba del amor,
que Él mandó a su Hijo. Entonces, no, si lo vemos de una forma superficial o simplista, pues vino Cristo y murió, ¿no? Pero eso a mí, ¿en qué me sirve, no? ¿O de qué me ayuda? ¿O ese amor en mí cómo puede hacer efecto? Que el Señor o que Dios haya mandado a su Hijo Jesucristo por amor. Y si yo no sé de qué va esto, o para qué, y ahí es donde complementamos, ¿no? Para que todo aquel que en Él crea. Y justamente la misión de Cristo es traer un mensaje contundente y claro. La misión de Cristo no. Aquí, hoy en esta era, hay una gran misión y es el ministerio apostólico, ¿sí? De Jesucristo en un apóstol llamado Nazón Joaquín. Porque de tal manera amó Dios al mundo, amén, dice la palabra del Señor, que envió a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Amén. Pero su Hijo se fue, hermanos, ascendió a la diestra del Padre. Ahora el amor de Dios se ha manifestado en el apóstol del Señor. Nosotros podemos decir, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado un apóstol de Jesucristo. Porque Él es, hermanos, el intercesor. Él es el que nos une con Cristo. Qué hermoso es entender esto, hermanos. Lo entendemos otra vez, hermano, porque hay una obra en nuestro corazón. Esa obra, hermanos, hay que cuidarla. El día que dudemos de la elección, entonces sí se acaba todo. Porque ahí depende, hermanos, la salvación. El día que dudemos de la elección, entonces sí se acaba todo. Porque ahí depende, hermanos, la salvación. La sangre de Cristo nos ha redimido de todo pecado, pero esto no pudo efectuarse sin que en este mundo existiera un ungido de Dios. Sí, nuestro Padre en la fe, sí, el apóstol de Jesucristo, sí, nuestro hermano Nazón Joaquín García, amigo de Dios y embajador del reino de los cielos. Ir al presente, a lo más sublime para mí en lo de mi comprensión. Este pueblo es propiedad de un siervo de Dios. ¿Tenemos un dueño aquí en la tierra o no lo tenemos, hermano? Pero todos los que así crean, digámoslo, nuestro dueño es el apóstol de Jesucristo, Samuel Joaquín Flores. Porque con su autoridad nos ha comprado, hermano. La sangre de Cristo sola no te puede comprar. Yo no sé si estáis de acuerdo con su hermano o no. La sangre de Cristo sola no me puede comprar. Va unida la sangre de Cristo y la autoridad del apóstol del Señor. Hermanos que están en la calle, mi voz llegue hasta vosotros, no solamente, hermanos, como un sonido, sino como una bendición, como un abrazo espiritual, como un ósculo de amor. Aunque estéis allá afuera, hasta allá lleguen mis brazos espiritualmente y mis labios se extiendan para un ósculo de amor, para desearos bendición. Hermanos que en el mundo estáis esparcidos y pertenecéis a la iglesia que Dios ha redimido a través del apostolado, que el Señor os bendiga. Y pertenecéis a la iglesia que Dios ha redimido a través del apostolado. Con toda certeza decimos, Nazón Joaquín, ¡aleluya!, llamado por Dios, para que en él habite corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Sí debemos de adorarle. Pero ¿cómo es posible esto? No entiendo cómo es posible. Sí debemos de adorarle, porque en él habita la plenitud de la divinidad. Con toda certeza decimos, Nazón Joaquín, ¡aleluya!, llamado por Dios, para que en él habite corporalmente toda la plenitud de la divinidad.
Y sí debemos de adorarle. Pero ¿cómo es posible esto? No entiendo cómo es posible. Sí debemos de adorarle, porque en Él habita la plenitud de la divinidad. Eso es algo que no puede comprender, ni me interesa explicárselo aquí, sino que ustedes ahí mismo van a ver que todos sus videos diciendo que el apóstol Samuel Joaquín Flores era Dios, fueron preparados mentalmente. ¿Creen ustedes que al ser invocado el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo por un ministro autorizado por el Espíritu Santo, o sea, por el apóstol del Señor, por el Espíritu Santo, o sea, por el apóstol del Señor, por Jesucristo, por un ministro autorizado por el Espíritu Santo, o sea, por el apóstol del Señor, sus pecados, por muy negros y horrendos que fueren, serán perdonados? Dios, hermanos, solamente había conocido mi espíritu y mi alma, porque es lo que Dios primero crea conforme a su voluntad. Después de haberme conocido, el Señor me santificó. Me hizo santo y perfecto por su puro afecto y voluntad, según lo dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, versículo 5. Me dio la limpieza de mi alma, preparada desde antes de nacer. Aún estaba en el vientre de mi madre y ya contaba con la santificación de Dios. Antes que te formase en el vientre te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. El ministerio y la figura inmaculada del apóstol del Señor. Figura inmaculada del apóstol del Señor. ¿Estará bien usada esa palabra inmaculada? ¿Estamos hablando de un nacimiento sin pecado? Ayúdenme, los hijos de hermanos no nacen como un fruto santo de un árbol santo. Por ese lado, el apóstol con su padre, Aarón Joaquín, apóstol de Jesucristo, hubiera nacido nada más como un fruto santo. Pero hay algo más en él. ¿Sí lo crees así? Antes de que te formase en el vientre, te conocí. Y antes de que nacieses, te santifiqué. ¿Inmaculado, sí o no? ¿Inmaculado, sí o no? Y antes da la advertencia en este libro que es la palabra revelada de Dios en aquellos tiempos para los hombres de Dios y que ahora son para nosotros enseñanza y guía para conocer el camino de la verdad. Perdón, nosotros ya no necesitamos ese escrito. No. Tenemos a un apóstol entre nosotros. El Espíritu de Dios camina en medio de esta iglesia. Nosotros no necesitamos las advertencias del apóstol Pablo. Tenemos la palabra de Dios en medio de esta iglesia. Y nos circunda con su amor. La excelsa divinidad. ¿Cómo? ¿En dónde? En un apóstol de Jesucristo. La palabra de Dios no es un libro lleno de letras. No, hermanos. Este libro es un testimonio que habla de un pueblo pasado, que es el pueblo de Israel, que habla de una iglesia primitiva, como es la iglesia de Dios, nuestros hermanos que vivieron en aquella época. Pero esta no es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no puede ser letra, ya que somos enseñados por el Espíritu de Dios, que la letra que hace, la letra nos mata. Nos confunde, nos lleva por caminos equivocados. Porque la doctrina del apóstol Pedro, la que quedó escrita en este libro, no es para nuestra salvación. La doctrina del apóstol Pablo, que está plasmada en este libro, no es para nuestra salvación. ¿Y por qué dice, hermano Nazón, que esa palabra, no, hermanos, ahora no tiene validez para nuestra vida eterna? Porque ellos no pueden responder por esa palabra. ¿Y entonces qué hacemos? Hermanos, sigue habiendo palabra de Dios en la tierra.
sigue existiendo el evangelio eterno en la tierra, porque en la tierra sigue habiendo siervo de Dios. Conforme al plan de ¿qué, hermanos? Conforme al plan de Dios. Nosotros les decimos, sí, también leemos la Biblia, pero no es la Biblia la que nosotros vamos siguiendo. Decimos en una alabanza, ¿verdad? Libro santo, por Dios inspirado. ¿Nos referimos a este libro? No, hermanos, porque si fuera esta letra, igual estaríamos como los otros, confundidos. La palabra de Dios es poder. La palabra de Dios es virtud. La palabra de Dios es revelación. Y esa es la que rige a este pueblo. Hoy podemos decir que más que este libro, hay un libro por Dios inspirado. Manantial de verdades eternas. El que viene a romper esas cadenas del pecado, de la ignorancia. ¿Sabes cuál es ese libro? Y ese libro te está hablando hoy para decirte, hay una voluntad de Dios. Hoy podemos decir que más que este libro, hay un libro por Dios inspirado. Manantial de verdades eternas. El que viene a romper esas cadenas del pecado, de la ignorancia. Así es, hermanos. Tú sabes cuál es ese libro. Y ese libro te está hablando hoy para decirte, hay una voluntad de Dios. Así es, hermanos. Tú sabes cuál es ese libro. Y ese libro te está hablando hoy para decirte, hay una voluntad de Dios. Yo pienso que es un libro que deberíamos, unos dicen que ya un líder religioso anda diciendo que ya la Biblia es obsoleta, que hay que hacer algo nuevo. No sé si lo dijo él, la mera verdad yo no lo sé, pero sí sería bueno que se desechara la Biblia para que pudiera acabarse este monopolio. Porque desde antes de la fundación del mundo, el Señor dio una única forma para salvarse. Y pues a eso se le ha denominado monopolio. Unos dicen que ya un líder religioso anda diciendo que ya la Biblia es obsoleta, que hay que hacer algo nuevo. No sé si lo dijo él, la mera verdad yo no lo sé, pero sí sería bueno que se desechara la Biblia para que pudiera acabarse este monopolio. Ese conocimiento, esa inteligencia que había en el apóstol Pablo, y él era un hombre sabio humanamente, porque humanamente él se había criado, hermanos, a los pies de un doctor de la ley, pero aquello, decía él, yo lo tengo por basura. Oyes, aquel conocimiento, ¿cómo lo tenía el apóstol Pablo? Y quiero aclarar una cosa, hermanos, que aquel conocimiento que él tenía por basura era esta letra. Porque en donde él fue educado a los pies de Gamaliel fue conforme a la ley de Moisés. Así es que el conocimiento que da esta letra, fíjate bien, el conocimiento que da esta letra, él lo tenía como ¿qué? No ocuparon caer en una soberbia del conocimiento de una letra que en vez de llevarlos a una vida, los lleva a la muerte, porque esta letra mata. ¿Sí, hermanos? ¿Qué hace esta letra? El que está ahí en California es libre. ¿Para qué? Para hablar con Dios. Libre para amarnos.
Allá estaba en la cruz y era libre para derramar sus bendiciones y salvación aún para los presos y para los que están en situaciones difíciles. A ese no lo conocen, nunca lo han visto, no han sentido su poder y su gracia, porque esa es para los que creen. Entonces, por muy difícil pueda ser la circunstancia, nosotros estamos unidos al interior de la iglesia, además como no pensamos estarlo. Yo realmente me sorprendo de la unión de la iglesia y de la fe de los hermanos, porque aunque vamos al templo, en el momento en que podamos hacerlo y lloramos porque es un asunto doloroso, salimos confortados porque creemos en la inocencia de Dios y creemos que Dios además a través de la oración nos está consolando. No les dio el don con un menor porcentaje, como un 90%, un 75%, se los dio en un 100%, porque aquel don de Dios que era Cristo es el mismo don de Dios que está en el apóstol, por eso decimos que conforme a su ministerio es el mismo Cristo. Eso no tiene equivocación. Entonces, si él dijo, empero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo, ¿qué es el hermano Samuel, apóstol de Jesucristo? Para nosotros, ¿qué es? Porque él dice, soy lo que soy lo que soy. Él es sumo apóstol de Jesucristo. ¿Qué es? Sumo pontífice. Todos los títulos divinos que Cristo trajo para la salvación los tiene el apóstol. Porque Cristo no está en él parcialmente. Embajador del reino de los cielos, eso es lo que es. Mediador entre Dios y los hombres. Embajador del reino de los cielos, eso es lo que es. Mediador entre Dios y los hombres. Así es. Y el 9 de junio del año de 1934, el Jesucristo, hombre de este último tiempo, Samuel Joaquín Apóstol, bendito sea el Señor. ¡Qué bendición! Tú has conocido a Cristo, hermano. Tú has conocido a Cristo, hermana. Dios nos permite abrir nuestra comprensión. Si vemos la grandeza, como hemos dicho, apóstol poderoso es nuestro hermano Samuel. Y el 9 de junio del año de 1934, el Jesucristo, hombre de este último tiempo, Samuel Joaquín Apóstol, bendito sea el Señor. Dice el texto de Primera de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Que el hermano Jairo Robles dice, no es mediador, y hay otros hermanos que decían que no. Yo estoy 100% seguro de que el apóstol de Jesucristo es un Jesucristo hombre, un mediador entre Dios y los hombres. ¿Por qué razón? El texto nos dice, hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y iniciamos este tema diciendo que Jesucristo ya no es hombre, porque con el hermano Hebrón y el señor Meñito hicimos un pequeño ejercicio de definir qué era hombre, ¿verdad? ¿A qué se refiere cuando hablamos de hombre? Pues un hombre es una persona de carne y hueso, con manos, con pies y todos sus órganos. Ese es un hombre, una persona. Entonces,
conforme a lo que estoy yo leyendo, el apóstol Pablo está diciendo que se ocupa un Jesucristo hombre, un mediador. Dice el texto de 1 de Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Que el hermano Jairo Robles dice, no es mediador. Y hay otros hermanos que decían que no. Yo estoy 100% seguro de que el apóstol de Jesucristo es un Jesucristo hombre, un mediador entre Dios y los hombres.